doctor Juan Diego Gallego Gómez. Bueno, la tesis que titula Coexploración multidisciplinaria en la fase de prediseño de tecnologías de apoyo para discapacidad motora, un caso de estudio que presenta el candidato David Quintero Guerrero. Si me permiten un pequeño paréntesis, Cristian va a hacer alguna anotación con respecto al título de la tesis en unos instantes. Decimos que ella revisa el trabajo conjunto de fases tempranas del diseño para identificar los problemas y toma de decisiones al desarrollar tecnologías de apoyo para discapacidad motora. En ella se incorporaron profesionales de medicina, psicología, ingeniería y diseño, incluyendo al usuario y al investigador. Es una tesis que entra a fortalecer los enfoques metodológicos con los que algunos de nuestros egresados, por ejemplo, Andrés Roldán, Jaime Cortés, recientemente Omar Franco, y que nutren ya la numerosa cantidad de tesis culminadas en este posgrado, pero particularmente esta tesis tiene una orientación hacia la discapacidad motora e incluye una posición sobre el diseño centrado en usuario, la cual viene siendo trabajada por candidatos, por ejemplo, como Gustavo Peña, quien también es dirigido por el profesor Juan Diego Gallego Gómez. Agradezco al equipo de trabajo, Nancy Forero, Lina Molina, Laura García, quienes siempre nos han acompañado y han hecho posibles estas sesiones. Y en este momento, pues para no extenderme demasiado en la apertura, doy la palabra a Lina Molina, quien va a conducir la ceremonia. Un par de anotaciones adicionales, la bienvenida también y el saludo a todas las personas que nos acompañan, entre los que se encuentran nuestros estudiantes del doctorado, familiares y amigos de Cristian Quintero. Les comento que la sesión va a contar con el acompañamiento de Javier Córdoba, quien por iniciativa e invitación de Cristian va a realizar la interpretación con lenguaje de señas, aspecto que aplaudimos desde el doctorado por pues, los temas de inclusión relacionados con este. Lina, tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Walter. De nuevo, buenos días a todos. Sean bienvenidos a la defensa del candidato Cristian David Quintero. Para continuar con la sesión, yo voy a dar lectura al perfil del director, al perfil de los jurados y al perfil del candidato. Posteriormente, le daré lectura al protocolo. El comité evaluador es un jurado nacional. Contamos con el doctor César Collazos Ordóñez. El doctor César Collazos es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes. Es doctor en ciencias con una mención en computación de la Universidad de Chile. Posee estudios de postdoctorado en ciencias de la computación, también en la Universidad de Chile, y cuenta con una estancia postdoctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido profesor asistente de la Universidad Autónoma de Manizales, profesor visitante en diversas universidades de América Latina y Europa, miembro del Programa Nacional de Electrónica, Telecomunicaciones e Informática de MinCiencias y es miembro de la Junta Directiva AIPO, Asociación Interacción Persona-Ordenador, también miembro de la Junta Directiva Sociedad Colombiana de Computación. Actualmente es profesor del Departamento de Sistemas en la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca. El doctor Gabriel García Acosta. El doctor Gabriel García es diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en diseño industrial ergonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en proyectos de innovación tecnológica en ingeniería de producto y proceso de la Universidad Politécnica de Cataluña, investigador en diseño con énfasis en ergonomía y sostenibilidad en la Universidad Nacional de Colombia. En la Universidad Nacional de Colombia fue cogestor de la maestría en diseño y cogestor y coordinador de la especialización en diseño y desarrollo de producto. Es docente de la maestría en salud y seguridad en el trabajo en la misma universidad. Coordinador del grupo de investigación MIMAPRO, micro y macroergonomía en productos y director del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, sede Bogotá.
Su experiencia docente en investigación y como conferencista se consolida en Colombia, México, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Cuba, España, Croacia y Alemania. Cuenta con más de 26 publicaciones y actualmente es profesor asociado en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. El candidato a doctor en diseño y creación, Cristian David Quintero Guerrero, es ingeniero multimedia y especialista en docencia de la Universidad Militar Nueva Granada y actualmente es profesor asistente en la misma universidad. Bueno, voy a dar también lectura al protocolo. El candidato Cristian David tiene 40 minutos para presentar su defensa. Posteriormente tendremos 30 minutos para que los jurados hagan sus preguntas y el candidato continúe con su defensa. Las preguntas se pueden alternar pregunta-respuesta del candidato o inicialmente los jurados hacen sus preguntas y posteriormente el candidato da respuesta. Y por último, dentro del protocolo tendremos los comentarios del director de tesis, para lo cual cuenta con 10 minutos el director. Agradecemos nuevamente a todos su asistencia y su acompañamiento a Cristian y al doctorado en esta defensa y damos inicio. Muchas gracias, Elina, por la presentación. Primero que todo, pues, buenos días a todos los presentes en esta presentación que realizaré el día de hoy. Un gran saludo al director doctorado, a Lina, por la presentación, los jurados, el doctor Collazos, el doctor García. Muchas gracias por la lectura, por estar presentes. El título de esta presentación: multidisciplinaria en la fase de prediseño de tecnologías de apoyo. Un caso de estudio, como mencionaba el profesor Walter, un ajuste de los jurados, básicamente eliminando la última parte de discapacidad moral, debido a que el caso de estudio no se centra en la persona con discapacidad, sino realmente en todo el grupo multidisciplinario, incluyendo a la persona. Haciendo esa salvedad, me presento, pues, mi nombre es Cristian David Quintero Guerrero, como candidato al título de doctor en diseño y creación en la Universidad de Caldas. La línea de investigación de diseño y desarrollo de productos interactivos. Con esto quiero conocer el acompañamiento del doctor Sierra, el doctor Pardo Gibson y Juan Diego, que es parte de la línea de investigación, y en el pues, con mi director, el doctor Juan Diego Gómez. Adicionalmente, pues hago parte del grupo de investigación COVID que he trabajado durante estos años. Esta es la agenda que vamos a que se hizo durante todo el proceso: la metodología, resultados, conclusiones y las referencias. Inicialmente, para poder abordar la parte de tecnologías de apoyo y entender qué sucede a partir de esto en la literatura, miramos dos aspectos. Uno es el acceso y segundo, el abandono. Para el primero, nos referimos en esta gráfica básicamente la necesidad de las tecnologías a las personas en situación de discapacidad. Para ello, miramos que más de 1 billón de personas están requiriendo tecnologías de apoyo en diferentes tipos de discapacidad. Sin embargo, solo 1 de 10 de las personas tienen acceso a ello. Eso puede ser a causa de altos costos, de la falta de habilidad, en este caso la fuerza de trabajo, o falta de políticas. En ese contexto, países de ingresos bajos solo indican que tienen un 5 a 15% de acceso para tecnologías de apoyo. Algunos estudios de forma país, como Estados Unidos e Italia, han evidenciado que entre el 15 y el 30% de las tecnologías tienen un abandono, ¿cierto? Y difícil acceso a esto.
Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es centrarnos en la falta de habilidad, fuerza de trabajo, como uno de los elementos de dificultad de acceso para poder trabajar en equipo. En un segundo aspecto, el abandono, lo miramos en 4 factores. El primero, factor personal, que es edad, la parte de acceso económico, aceptación, comprensión, cambios de la salud como factores de abandono, factores del producto, desde la parte del diseño y la fabricación de forma eficiente, la calidad del producto, la durabilidad, aspectos, peso, la dimensión que tiene ese producto. En tercer lugar, tenemos factores del entorno, mirándole desde el apoyo social, la discriminación y barreras físicas que pueden haber en ello. Y por último lugar, factores de presentación, de prestación del producto. Y en este fue muy interesante y es porque estos mismos estudios de Italia y de Estados Unidos hacen mención que, como conclusiones, que se debe conocer más las voces de las personas. Y en este caso, está diciendo que no vincula las necesidades de los usuarios, hay un desconocimiento del uso, hacen también el seguimiento y una mala adaptación de estas tecnologías. Entonces, en ese sentido, digamos que vinculamos estas 2 categorías, de acceso y abandono, para mirar estos 4 planteamientos desde la literatura, con algunos referentes teóricos. En primer lugar, partiendo de la responsabilidad social y moral del desarrollo en general de productos, desde el diseño de la ingeniería, Papane dice que el diseño de productos irresponsables se debe acabar. Deben tener un propósito específico para que no se sigan construyendo muchos productos y que se desechen fácilmente. En segundo lugar, pues pueden abordar las necesidades e intereses de las personas para diseñar productos significativos. Para esto, Margolin, desde la parte de diseño social, nos invita a tener en cuenta esas necesidades e intereses de las personas, con el fin, posiblemente, de evitar una imposición tecnológica y una obsolescencia temprana de los productos en general. En tercer lugar, las personas en situación de discapacidad continuamente han sido receptoras del diseño. En este caso, nos vamos por Mancini, que desde su concepto de diseñadores difusos y diseñadores expertos, decimos que las personas son opacadas, la visibilidad de las personas son opacadas de su voz, y se desconoce su rol como sujetos de derecho para participar, en este caso, de procesos, de políticas, de investigaciones, que tienen realmente una gran contribución como experiencia de vida en estos procesos. En último lugar, encontramos la condición multi-inter-transdisciplinar, que son considerados en la literatura un atributo per se de los equipos de diseño, puesto que normalmente siempre acuden a prácticas, las enuncian, pero no es claro cómo se realiza esa comunicación y cómo son los aportes del grupo. Entonces también mencionan autores como Moslech, Larsen y Norman, la presencia de múltiples disciplinas y perspectivas, diferentes perspectivas, pueden influir en la forma central en que conduce el diseño hacia el producto. Con estos planteamientos, llegamos a un vacío del conocimiento que se identificó, lo presentamos en dos aspectos. El primero, los grupos de diseño multidisciplinar carecen de flujos de trabajo para la construcción de sentido colectivo, dialógico, en los diferentes espacios del proceso de diseño. Y en segundo lugar, los expertos dominan el trabajo desde una mentalidad experta hacia las personas en situación de discapacidad, que son considerados únicamente como usuarios y no tienen en cuenta sus voces desde las fases tempranas del proceso de diseño.
En esto, pues, se construye un texto, digamos que de revisión de literatura, pues, que es publicado en la revista Disability and Rehabilitation Assisted Technology. ¿Alguna pregunta acá? ¿Me están escuchando mejor? Pues solo para mirar. Y Cristian, adelante. Sí, gracias. Bueno, listo, entonces continúo. Para abordar esta problemática, se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo la coexploración multidisciplinaria en la fase de prediseño favorece la toma de decisiones en la identificación de problemas orientados al desarrollo de tecnologías de apoyo para un caso de estudio? Para ello, también incluimos una pregunta auxiliar de cómo un grupo multidisciplinario, desde el diseño participativo, en las fases de prediseño, construye sentido colectivo para la identificación de problemas orientados al desarrollo de tecnologías de apoyo para un caso de estudio. En estas preguntas se elaboraron unos objetivos, un objetivo general, y es caracterizar la coexploración multidisciplinaria en la fase de prediseño, que favorece la toma de decisiones en la identificación de problemas orientados al desarrollo de tecnologías de apoyo para discapacidad motora. Con ello, se realizaron 3 objetivos específicos para poder dar respuesta a este objetivo general. Desde identificar el grado de contribución en la toma de decisiones por medio de la coexploración de las personas en situación de discapacidad vinculadas al caso de estudio. Establecer el grado de interacción del grupo multidisciplinar desde las prácticas de codiseño en la fase de prediseño para la identificación del problema en caso de estudio. Y por último, describir los procesos en la toma de decisiones del grupo multidisciplinar que derivan de los espacios de diálogo entre el grupo de diseño. Con ello, entonces, tenemos algunas posturas de estudios de discapacidad y estudios en diseño y creación. Me gustaría mostrarles que fue la forma que nosotros comprendimos para poder abordar estos objetivos planteados. Desde estudios en discapacidad se plantean 3 modelos básicos: el modelo médico, el modelo social y un tercero que emerge de la mixtura de estos, un modelo biopsicosocial. Esto, desde Miguel, permite dar una influencia o una visión, una perspectiva desde un elemento, desde lo general, voy a poner acá, desde lo general, ¿cierto?, hacia lo particular, lo singular individual de una persona, donde el modelo médico está enfocado a normalizar a las personas, y un modelo social cuyo problema no es la persona, sino en el entorno. Entonces, por eso se plantea desde una perspectiva general hacia lo particular. Y en ese sentido, el modelo biopsicosocial, pues dice, no nos separemos, sino unamos fuerzas para poder a comprender esto cómo puede mejorarse desde la discapacidad. Con base a eso, en los estudios de diseño se abordaron diferentes enfoques. Entonces, algo se partía desde el diseño accesible, que es como un todo que permite ahondar la parte de diseño universal, desde sus principios que promueven, el diseño transgeneracional, que es el diseño de cambio de comportamiento físico desde la edad, ¿cierto? La parte que envejece las personas. Y así se va yendo un poco más específico, un diseño adaptable, un diseño para todos, ¿cierto? Y estos enfoques han sido emergentes en diferentes estadios del diseño, orientados a la discapacidad. Y por último lugar, pues encontramos el diseño de tecnologías de apoyo, que se empieza a darse de una forma un poco más individualizada, con unas características más específicas de la discapacidad para afrontar. Este modelo biopsicosocial, digamos que la postura que toma el proyecto, la propuesta, y así es desarrollado como la tesis, requiere de una búsqueda en unos enfoques multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar para mirar cómo estos empiezan o cómo se evidencian y cómo esto empieza a generarse una evolución desde estos 4 aspectos.
El primero aspecto se puede decir que es la parte conectiva, que las personas conectan simplemente con acciones y recursos, ¿sí? Entonces, pues uno tiene un propósito, una experiencia, una disciplina y hacen una acción con sus recursos para un objetivo, pero normalmente los objetivos son propios. En segundo lugar, y esto va avanzando acá, en esta parte multidisciplinaria, interdisciplinaria, sí que las personas pueden cooperar, en esta parte cooperativa, cuando encuentran sinergias entre o intereses o diferentes. Cristian suspendió el micrófono. No siento, una tecla, perdón. Retomo acá. Las personas pueden cooperar cuando encuentran sinergias entre ellas, desde intereses o ideas particulares. Sin embargo, la parte cooperativa trabajan de forma independiente. Entonces acá circulitos es que interconectan diferentes mensajes, pero siguen teniendo un propósito individualizado. Desde la parte de colectiva, ¿cierto? Acá ya empieza a generarse la obtención de conocimientos, valores, ideas de diferentes personas que puedan movilizar su creatividad colectiva. Eso quiere decir que ya hay un objetivo, un propósito común, se está generando, se está desarrollando y empiezan a trabajar a ese mismo propósito. Y finalmente, digamos que lo colaborativo ya es esa interrelación de las ideas, de mensajes, que pueden colaborar juntas con un interés o un proyecto en particular. En tal sentido, este CO que maneja, digamos, el profesor Zamenopoulos, Catherine, nos da evidencia de cómo estos diferentes enfoques pueden ir evolucionando en un proceso y finalmente, digamos que la postura que toma ya finalmente el trabajo es un enfoque biopsicosocial tecnológico. Este enfoque emerge hace realmente un pocos años, 2018, cuando se hizo la primera revisión, pues no salieron estos, pero en la continuación se evidenció. Y pues lo retomamos muy fuerte porque estábamos yendo hacia ese proceso. Y es decir, que lo tecnológico incluía el diseño, ingeniería y todos estos elementos que hacen parte de este diseño. Por otro lado, en los estudios en diseño y creación, tomamos o partimos a través del CO en dos elementos. El primero, el diseño centrado en el usuario, ¿cierto? Digamos que es llamado, ¿cierto? Y no se crea, sino es evolucionado, es reconocido, perdón, es reconocido desde Donald Norman y Draper, que después es cambiado a diseño centrado en lo humano, pero este es visto desde usuarios como sujetos, ¿cierto? Y por el otro lado, en este caso, una mentalidad experta. Y por el otro lado, una mentalidad más participativa, tenemos ese diseño participativo, y en este caso pues hago mención a la profesora Sanders y a la profesora Montelmalki, que fueron, digamos que, uno de mis principales autores en estos procesos, y ellos mencionan básicamente que es el usuario como socio igualitario en el proceso de diseño. En tal sentido, en esta búsqueda de información, miramos cómo esos productos podían tener significación en las personas. Y nos encontramos a Desmond, nos encontramos a Schaeffer, mirando los propósitos desde un diseño experiencial, ¿cierto? Y por el otro lado, desde una unidad holística, mirando esas necesidades que tienen las personas hacia esos productos, desde Hansel, de Cover, y digamos que el aporte que también generó desde la literatura. En tal sentido, el diseño experiencial es esa parte que me permite entender un poco más cómo la significación del producto puede llegar más a las personas, a los usuarios, entendiendo sus necesidades e intereses. Para ello, miramos procesos de codiseño que permite integrar a ese grupo de diseño a las personas en situación de discapacidad
y específicamente en fases tempranas, como una fase del prediseño, que lo anuncia como una fase problemática. Lo anuncia Nielsen, lo anuncia Sanders entre sus textos. Y por el lado de la profesora Maltelmaki, utilizamos el proceso de diseño de sondas como un proceso de coexploración para identificación de la problemática. Y finalmente, aparece por acá también en la literatura un diseño informado. Este fue muy interesante y es porque en algunas ocasiones enuncia que es diseño participativo, pero realmente sigue siendo un diseño informado por parte de usuarios, donde están recibiendo una información, pero no está en fases tempranas. Siempre ya se ha ejecutado algo. Entonces, es interesante ese diseño informado desde la literatura. Entonces, aquí ampliamos ese prefijo co desde estos dos enfoques vistos. Con esto, quiero continuar en la metodología, que ustedes se me entiendan un poco cómo fue la construcción de esto. Para ello, el caso de estudio tuvo unos niveles de profundización, ¿cierto? Que el primer nivel es que presento el grupo de diseño, son 7 personas, estuvo una médica de una especialidad de rehabilitación física, un estudiante de psicología enfocada en la parte social, un ingeniero de sistemas experto en la parte de HCI, un diseñador industrial experto en la parte de ergonomía, un facilitador, en este caso soy yo como facilitador del proceso de diseño participativo, la persona usuaria, en este caso es una persona con discapacidad motora, en este momento era estudiante de ingeniería en multimedia de último semestre, y un interesado, que era un compañero de clase de la persona usuaria, y que también nos estaba asistiendo en el proceso de investigación. Con este grupo se planteó un propósito, y era identificar las capacidades de una persona con discapacidad motora para comprender y dar solución tecnológica, en este caso tecnológica, para apoyar las actividades laborales como profesional. Básicamente lo que él quería es, ya estudié, ya llegué al final, ahora, ¿qué puedo hacer? Empiezas otras motivaciones a realizarlas, y básicamente el grupo es decirle cómo podemos facilitarle esta parte laboral. Para ello, el caso de estudio, entonces, se plantea un proceso de diseño en diferentes fases, prediseño, generativo y evaluación, donde el proyecto finalizaba en una parte de prototipado, una evaluación. Sin embargo, el caso de estudio, en este caso para este trabajo, se centra en el prediseño, puesto que es una de las fases más difíciles que se generan, por lo que tienen muchas iteraciones, y a medida que yo voy desarrollando y solucionando esto, generando procesos de empatía, de comunicación, pues va a ser más fácil finalizar el proceso hasta llegar a un producto. Entonces nos centramos en esta fase, y lo que hacemos es hacer un siguiente proceso de profundización, en el cual se plantea en esta fase de prediseño unas etapas, unas subetapas, que serían la sintonización, un sondeo inicial, unas interpretaciones iniciales, un sondeo a profundidad y unas interpretaciones finales. Y nos centramos en la recolección y análisis de la información en 2 de estos subetapas, que es la interpretación inicial y las interpretaciones finales. Para ello, se establecieron 3 etapas de la investigación, denominadas contextualizando, comprendiendo e interpretando. Y para ello, la técnica utilizar sondas culturales. Entonces, para poder entender un poco esa parte de las ondas, técnica que es implementada en fases tempranas del proceso de diseño como una forma de exploración e identificación de las características emergentes. La sonda puede ser definida como, en el diseño como un paquete de artículos que tiene una intención específica
y son implementadas por medio de una actividad. Tienen como propósito la recolección de ideas, opiniones, reflexiones de los participantes. Entonces, eso fue como que el proceso, que tuvieron 2 etapas, y la última etapa fue a través de un cuestionario que se desarrollaron con una lista de preguntas abiertas construida por los mismos participantes, con el propósito de recolectar las observaciones y opiniones de los mismos del grupo. En la parte del análisis, acá menciono 2 elementos, uno que fueron los principales. El primero fue modelado estructural interpretativo, que básicamente lo que hace es llevar desde una forma, de un formato de problema complejo, sociotécnico complejo, donde hay muchas interrelaciones, y poder generar un proceso, por ejemplo, de reduccionismo hacia tener muy claro y muy concreto cuál es el problema específico para abordarlo, y así poder establecer unos criterios de diseño para continuar con las siguientes fases. También se da el análisis de redes sociales, en este caso fundamentado por la teoría de grafos, pues fue el componente que me permitía tomar decisiones y mostrarlas al grupo para que pudieran tener herramientas de diálogo y criterios, digamos, que en común. Pues se ve un complejo, digamos que todo eso empieza a generarse, pero paso a paso, a medida de unos espacios que se establecieron, que se denominaron espacios de codiseño, se empezaron a entender cómo este problema complejo sociotécnico podía llegar a ser más concreto aún. Para eso les quiero mostrar acá pues, unos momentos que fueron 4 momentos o espacios de codiseño que intervinieron en esta tesis. En este primer encuentro se plantearon 3 como subfases. El primero fue un preencuentro, el cual tenía como propósito que los participantes observaran y escucharan un recurso audiovisual recolectado. En este caso fue una prueba que se hizo de una actividad laboral, y los participantes tomaron nota y observación de eso. Se les pasó un kit, en este caso la sonda, un kit con unas imágenes que ellos dijeron que eran las más representativas de su observación, y se pusieron diferentes espacios para que ellos pudieran generar anotaciones y generar unas categorías para esos espacios. En el encuentro presencial, pues acá ya lo vemos de esta forma, cada uno tenía su kit, su sonda. Nosotros la llamamos, fue una matriz de saberes, en el cual iban describiendo sus elementos e iban rotando a partir de ellos, para saber de forma aleatoria, y con ello podía hacer anotaciones, aumentar lo que pensaba de esa escena, dependiendo la información de cada compañero. Entonces, así esto fue rotando la información, y finalmente pues, se obtuvo una información textual que fue, o que se realizó en un tercer encuentro, que fue virtual, y mirando qué tipos de relaciones encontraban ellos en este tipo de matrices, o en esos cuadros que se generaban. Como resultado de esto, se obtuvieron 23 categorías de observación del grupo y 255 relaciones. Se denominó una matriz de saberes, porque aquí ya empezaban a tener unas coherencias y unos entendimientos a partir de cómo se podía llevar esto. En el segundo espacio, acá pues empieza a ser muy interesante, y es porque estas son las relaciones que se generaron, pero a partir de las relaciones, lo que hacía la parte de los grafos era mirar qué elementos eran más notorios. Entonces, en este caso, pues, se dan cuenta que hay unos puntos, voy a ponerlos así, unos puntos, son ideas, que son más pequeños que otros, y básicamente se agrupaban para decirles que el grupo tenía un sentido común en esas, y que debían afianzarlo. Para ello, se creó un siguiente momento que se denominó Identificando Relaciones, en el cual se dividieron en 2 subgrupos como estrategia de proximidad entre ellos. Antes trabajaba individual, y aquí los fuimos un poco más acercando.
trabajó un concepto de diseño paralelo o diseño coordinado por Nielsen, y para ello se dio una misma actividad en dos grupos, los significados de cada una de los criterios o los criterios observados anteriormente, y ellos fueron resaltando, anotando en estos papeles esas ideas. Finalmente, y lo interesante acá de esta fase, es que ellos hacen la deducción de que se requieren establecer nuevas categorías de observación, pero en este caso de forma colectiva. Es decir, con las que están, se agrupaban, pero no podían darle el mismo nombre. Entonces se crearon tres elementos, tres ideas, según en palabras del profesor Sanders, son ideas colectivas, que creo que fue uno de los mejores criterios que se dieron en este proceso. Voy a colocarlo acá, el nombre: puesto de trabajo, proceso cognitivo y proceso ejecutor, ¿sí? como variables emergentes de forma colectiva. En el espacio de codiseño número 3, de color amarillo, ustedes van a ver esas tres variables que van a tener mayor influencia y notoriedad en este sistema, pero había un inconveniente, y es que dijeron que debía existir, pero no había sido identificado o significado. Entonces lo que se hizo fue un siguiente espacio de codiseño para que ellos pudieran dar aclaraciones y decirle cómo esas variables colectivas debían darse, cómo debían clasificarse dentro del proceso. Entonces para ello se diseñó otra sonda que permitiera asociar y describir pues en qué consistían esas tres variables. Entonces ahí se armó el proceso. También se trabajó en un grupo dividido por dos subgrupos, no los mismos grupos, sino ahí cambiaron, pero pues para poder lograr esa actividad final. Y finalmente, después de todo este proceso, pues miren que se iba reduciendo mucho más ese sistema complejo. Y en el último espacio que se trabajó, ellos se seleccionaron a través del método de análisis 4 variables, que las puedo nombrar, que es la parte de confort y satisfacción, proceso ejecutor, proceso cognitivo y motivación individual. Y el mismo grupo decide cuáles son las dimensiones que deben empezar a observar a profundidad de esas. Y para eso crearon unas dimensiones y unas preguntas asociadas a estas variables, donde finalmente hace un proceso de observación, contestan las preguntas y se hace un análisis de contenido para poder mirar los códigos emergentes que salen de esa observación, los cuales salieron que la mano dominante, la mano no dominante, el teclado, acciones, dificultad, manipulación, el ratón, agarre y ejecución eran elementos muy importantes para tener en cuenta en estos criterios de diseño. Se hicieron relaciones, un sistema semántico, unas relaciones semánticas del proceso de los criterios de diseño, que finalmente concluyen en decir, oiga, necesitamos enfocarnos a la parte de eficiencia, de capacidades, de dificultades que tiene con el teclado y con el mouse respectivamente. Y es así como digamos que las contribuciones del proceso, y aquí pongo acá la contribución, resalto la contribución de la persona usuaria, que tiene que ver con todos estos códigos emergentes, y dice, sí, yo lo reconozco, yo contribuyo, que también es eso una parte del problema, o es un criterio a abordar para la solución del mismo. Acá la presento con unos gráficos de porcentaje, en este caso el nivel de contribución, viendo que la persona usuaria tiene el mayor pues, porcentaje en contribución de 31.96, sin embargo, pues no tiene una gran distancia con el resto del grupo, desde el diseño, participante interesado, y en este caso la persona con medicina. Acá ustedes van a ver que, por ejemplo, el facilitador ya no está, puesto que yo empecé a alejarme del proceso a medida que íbamos pasando, y para que generara
una autonomía en el grupo. Otros participantes, como la parte de psicología, no estuvo presente, pues retiró por otros compromisos. Y finalmente el de sistemas estuvo presente, pero solo no pudo estar en esta última fase. Sin embargo, las ideas ya estaban creadas, ya estaban ahí, y eso pues siguió finalmente, ya hasta el final. Los resultados de la tesis lo quiero anunciar de la siguiente forma, y es que se establecieron unos lineamientos metodológicos para los procesos de ecodiseño. A mí me gusta mucho un término que me encontré en la literatura, que son espacios de indisciplina. Los espacios de indisciplina te dicen porque no rige una disciplina específica, sino es un sentido colectivo de un grupo, ¿cierto? Y un grupo de expertos en diferentes áreas. Por lo tanto, no hay una disciplina que domine el espacio. Para ello, entonces, se propone y también se llega a partir de un esquema basado en la tercera generación de la teoría de la actividad, que empieza a ser desarrollada por Henderson, y que pues, tiene también una influencia de Vygotsky, y se centra en la actividad, en los estímulos que tiene que tener una actividad para ser desarrolladas, y entender que hay un efecto dialógico que debe estar presente y que permita múltiples perspectivas interactuar entre ellas. Adicionalmente, se toma también una base de referente del profesor Balbuena, donde hace una adaptación a la creación distribuida como resultado de la experiencia de co-creación lúdica, que es relacionado y que tiene, digamos, mucho interés en este caso hacia la conformación de este modelo. En este caso, de esos lineamientos, perdón. Entonces, se tiene una entrada principal, que es un objeto, y esta me permite modificar o entender desde un grupo multidisciplinar y una comunidad estas relaciones y decir qué es lo que queremos trabajar, cuál es el objetivo de esto. En este caso específico es la construcción de sentido. Para ello, se necesita un estímulo, y que para esto son las zonas culturales como un artefacto mediador. Para esto se deben colocar unas reglas establecidas para poder tratar de mitigar conflictos y realizar tomas de decisiones, y asimismo generar una división del trabajo mediante unos roles establecidos. En este caso, mirándolo desde esa parte médica y de diseño ingenieril, y desde la psicología, que puede estar influenciando acá este enfoque biopsicosocial tecnológico. A la parte de derecha ustedes van a encontrar acá cómo se empiezan a relacionar, puesto que cada resultado generaba un espacio, emitía un resultado, y que era el recurso para el siguiente propósito. Y así era una iteración en cada uno de esos procesos, que cada uno tenía un objetivo diferente. En primer lugar, era el diálogo de saberes. En segundo, identificando relaciones. En tercero, construyendo significados. Y en cuarto lugar, la definición de categorías, ¿cierto? Esto con el fin de establecer una construcción de sentido desde el grupo. 5 minutos. Bueno, los resultados acá, para tener claridad y cómo fueron esos en cada uno de los objetivos, los retomo. Identificar el grado de contribución en la toma de decisiones por medio de la coexploración. Una persona en situación de discapacidad presenta los siguientes hallazgos, y es: un grupo de diseño multidisciplinar posee conocimiento colectivo desde múltiples perspectivas parciales que permite identificar problemas, ¿cierto? Entonces empezamos a trabajarlo desde el concepto de un solo propósito, e ir subiendo hacia un proceso inter. Las interrelaciones, segundo hallazgo, las interrelaciones de saberes de un grupo de diseño multidisciplinar no permite dar alcances al enfoque biopsicosocial tecnológico, no permite dar altos enfoques al enfoque biopsicosocial tecnológico, debido a que no existe una construcción de conocimiento colectivo. Eso en estas primeras fases. Hallazgo 4. Cada participante del grupo
de diseño multidisciplinar es un diseñador difuso y expresa su saber que es adaptado, formalizado desde un enfoque colectivo. Quinto, el conocimiento situado de las personas usuarias, denominado, se presentan a partir de la experiencia y la capacidad desde una unidad holística como diseñadores difusos. El objetivo 2 es establecer el grado de interacción del grupo multidisciplinar, multidisciplinar desde las prácticas de codiseño. En la fase de prediseño tenemos 3 hallazgos. Primero, los datos heterogéneos se transforman a partir de experiencias colectivas situadas en los espacios de codiseño en un diálogo de saberes dinámico. Séptimo, la unificación de significados estimula el sentido común y establece experiencias colectivas de un grupo de diseño. Décimo, las experiencias colectivas que construyen sentido colectivo en diferentes dominios de conocimientos, entre ellos la persona usuaria, se presentan como una manifestación de interdisciplinaridad. Con el objetivo número 3, describir los procesos, la toma de decisiones del grupo multidisciplinar, pues se representa la que me permite incorporar estas reglas hacia el grupo y encontrando estos 3 hallazgos. La coexploración permite identificar problemas desde el grado de contribución equivalente a los participantes del grupo de diseño. La construcción de sentido colectivo facilita la toma de decisiones de forma consensuada debido a las características colectivas emergentes. Y 12, los criterios de diseño son establecidos por interrelaciones fundamentadas por las categorías colectivas hacia temáticas colectivas emergentes. Obviamente, todos los colores de rosas, hay unos retos y dificultades dentro de los grupos. Entonces, hay unas rupturas a partir del compromiso y las relaciones de poder, y nos mencionan estos 2 hallazgos. Las experiencias colectivas implican prácticas asimétricas de relaciones de poder, las cuales deben ser consideradas en las formas de comunicación que permitan dar espacio a todas las voces del grupo de diseño. Noveno, las perspectivas parciales pierden potencia cuando no existe un compromiso continuo en el proceso de codiseño. Y por esto lo manifiesto también mucho por la parte de la estudiante de psicología, que dio sus ideas, pero no recobraron tanta fuerza porque ya no estuvo presente en esos procesos dialógicos. Como resultado, para contestar la pregunta de investigación, ¿cierto?, cómo la coexploración interdisciplinaria genera, me intento responderla de la siguiente forma. Es la configuración del espacio de codiseño mediante la caracterización del espacio que permite establecer una actividad participativa, dado por características basadas en la orientación de un grupo multidisciplinar y la persona con discapacidad. Por medio del lineamiento de división de trabajo, se definen los roles de cada participante y su conocimiento situado. Hacia el lineamiento objeto, el sentido colectivo se convierte en un propósito implícito y que favorece la toma de decisiones en una coexploración que busca la identificación de problemas orientados al diseño de tecnologías de apoyo en la fase de prediseño, una fase de problematización. Muestro esta fase comprendiendo, básicamente para que vean un poco más claridad, y es el resultado de las categorías colectivas, cómo entran acá para construir el siguiente objetivo o propósito, y construir esos significados, y asimismo tener un resultado de las relaciones de esas categorías colectivas. Pues eso se da de forma iterativa en el proceso. Finalmente, me gustaría enunciarlo, porque digamos que nosotros planteamos esa parte de prediseño, pero pues el proyecto se configuró y yo conseguí el proyecto principal, mirando hasta qué punto esta parte de los problemas y las variables identificadas realmente servían o no. Entonces se finalizó el proceso, comprendiendo básicamente dos elementos. Y una, que se realizó la reactivación de la mano no dominante y el abandono y por otro lado, hubo un abandono de esa tecnología de la mano dominante, puesto que él quiso continuar. Primero se hizo la mano no dominante
obteniendo este resultado en el video que ustedes me muestran, y él quiso seguir con la otra mano, pero se hizo un desarrollo, no le gustó porque realmente tenía una mayor destreza con esa mano, y pues ya le hacía una parte bueno, de influencia o de dificultad para operar algunas otras cosas. Se apoyó mucho para una valoración desde la parte de significación, desde la experiencia. Se dio el producto a la persona durante 2 meses para poder después entender qué pasó con ese producto. Actualmente lo sigo usando. Se escribió un texto, que fue este último, el octavo, en una conferencia de potenciamiento de la accesibilidad, las tecnologías de apoyo, y pues básicamente pues, le vieron que fueron buenos resultados, como la apropiación de esta persona de usuario con ese resultado de tecnología de apoyo. Acá pues hago rápidamente la mención de algunas contribuciones de difusión de conocimiento, de la revista, pues, de la literatura que se publicó, y pues todo el proceso académico en ponencias que se han trabajado, gracias al Festival de la Imagen por abrir esas puertas. He tratado de estar presente en todos los festivales desde mi comienzo. Y finalmente las conclusiones, 3 conclusiones finales. Desde el modelo biopsicosocial tecnológico, en este caso que participan multidisciplinas, me parece que es un enfoque muy interesante, se puede aprovechar bastante bien en proyectos futuros, y creo que vincula bastante los enfoques de discapacidad con otros enfoques, ya sea en ingeniería, en diseño, para desarrollar proyectos de investigación y incentivar un proceso de trabajo colectivo. En el segundo aspecto, toda la parte del grupo de diseño, mirar las fases tempranas, los procesos de diseño son muy importantes, puesto que es las primeras aproximaciones de un grupo, y lo que permite establecer criterios y necesidades específicas de los usuarios para posiblemente evitar una imposición tecnológica que conlleve a una obsolescencia temprana de la tecnología. Y finalmente, la coexploración permitió unificar múltiples puntos de vista, ¿cierto? Unos se mantuvieron, otros generaron, pero realmente lo interesante es un lenguaje común para poder entender una comunicación entre el grupo y tomar una toma de decisiones de forma colectiva. La última referencia, no lo quise mostrarlo, la muestro de esta forma, y es que aquí está 2021 a 1938, y es 187 referencias en la tesis, otras más leídas en una bibliografía, pero pues básicamente hay una gran tasa de bibliografía en los últimos 5 años, entre 5 y 10 años, y más de 10 años que están por acá. Entonces creo que tiene una bibliografía muy actualizada, la tesis, y tiene un corpus teórico basado también en temáticas pues ya vistas, porque realmente son temáticas que se abordaron y es la contribución que específicamente tiene la tesis. Muchas gracias. Agradecimos al candidato por la presentación de su defensa. Finalmente se lograron sortear todos los temas técnicos. Y bueno, continuamos con el segundo punto del protocolo. Contamos con 30 minutos para que los jurados hagan sus preguntas y el candidato continúe con su defensa respondiendo a las preguntas. Bueno, podemos iniciar con las preguntas primero de los jurados, luego las respuestas del candidato, o alternamos preguntas y respuestas. Quisiera iniciar el doctor Gabriel o el doctor César. Bueno, me aventuro entonces. Adelante. Muchas gracias, Lina. Bueno, tengo unos comentarios y también unas preguntas, Cristian, que pues puede tomar nota. En cuanto a comentarios, que también lo dejo abierto a una posible respuesta, es
Siempre se ha notado mucho que en los procesos de diseño se habla de partes interesadas o de stakeholders. Sin embargo, desde los estudios de las ciencias sociales y humanas, hacen unas distinciones muy interesantes entre partes interesadas y agentes. Y de las últimas reflexiones que he estado haciendo es que en los procesos participativos, cuando solo es un nivel, digamos, consultivo, informativo y consultivo muy bajo, pues las personas actúan como partes interesadas. Sin embargo, llegar a la co-creación, a la codecisión, a la cooperación, como es todo el trabajo que usted propone, implica una noción más compleja como es la noción de agente, con esa capacidad de agencia en esa toma de decisiones. Pero como contraparte, un agente en el proceso más profundo de trabajo cooperativo y de codiseño implicaría también una parte de rendición de que esas decisiones se incorporaron. Es decir, la pregunta ahí iría es, ¿cómo en su planteamiento se podría dar cuenta de que hay incorporación de esas decisiones en este proceso? Cooperar, esa es una. La otra pregunta es, usted habla de construcción de significados y en todo el proceso ha insistido la importancia del trabajo cooperado. ¿No sería más interesante en esos esquemas hablar de co-construcción de significados para insistir precisamente en que es un trabajo cooperado? Y por último, sería en la parte de las conclusiones, cuando habla de los lenguajes comunes, ese punto es bastante interesante y bastante complejo porque afecta la toma de decisiones. La pregunta es, ¿cómo dar cuenta de que los que están trabajando en este proceso de diseño cooperado saben que están teniendo un lenguaje común? Porque yo acabo de tener una proceso bien interesante después de mucho tiempo. Uno cree que la gente entiende el concepto de usabilidad, el común, y es un concepto técnico. Entonces, cuando pregunté por el concepto de usabilidad, la gente decía, no, es que usabilidad quiere decir que se usa frecuentemente. Entonces, fíjate cómo la gente cree que puede entender y uno también asume que pueden entender un concepto técnico o no. Esas serían mis preguntas y sugerencias. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias, doctor Gabriel. Quisiera seguir adelante con las preguntas el doctor César Collazos o el candidato quisiera dar respuesta antes de las preguntas del siguiente jurado. Lina, como desees, yo creo que contestar y después seguir, ¿no? Creo sería. Sí. Está bien. Contesto, Lina. Muchas gracias, doctor Collazos. Bueno, doctor Gabriel, pues, primero, muchas gracias por sus aportes en el documento, que fueron muy valiosos. Como les decía anteriormente al doctor Walter, me llenaron más de como último paso para tener un buen documento, todos sus aportes que usted menciona. Basadas en las preguntas que hace, las partes interesadas como agentes. Sí, digamos que acá el concepto de partes interesadas, la literatura lo toma mucho como un diseño informado, ¿cierto? Como voy y le pregunto, tomo eso y hago alguna iteración adicionalmente. En esta parte se quiere más y en algunos campos siempre es lo dicen como coautor, coinvestigador, codiseñador. Siempre lo quieren poner al lado. El concepto de agentes, yo no, bueno, creo que lo vi por la parte de Cooper, eh, pero no lo vi muy desarrollado en la literatura. Entonces, creo que no puedo decirle que el concepto de agente está formalizado ahí, pero sí creo yo
que el código está desarrollado, puesto con un rol específico. Ese rol debe ser muy claro y debe tener también la claridad de cómo yo puedo expresar a esa persona en el proceso. Y ahí creo que hilo a la siguiente apreciación de las contribuciones. ¿Y cómo se evidencian las contribuciones? La gran pregunta del diseño participativo es cómo se puede representar o evidenciar las contribuciones, en este caso de las personas usuarias, pues sí, que para que no se invaliden, si tenían representatividad, si tienen en cuenta. Tratamos de que esas ideas en todo el proceso pues fueran comunes y ni crearle importancia ni restársela. Todos eran pares iguales. Al final sí, nos dimos cuenta realmente en los resultados, y es que se trató de generarse un equilibrio en las ideas, que al final eran aceptadas por el mismo grupo. Hubo un problema muy grande, y es que iniciando el proceso de la construcción del sentido, que usted mencionaba, el lenguaje común, era muy difícil. La primera sesión fue muy difícil. ¿Por qué? Porque la persona usuaria no hablaba, claro, o sea, estaba bajo los profesores, investigadores, y no emitía mayores juicios. Porque el primero las presentaciones eran de forma verbal, ¿cierto? Entonces el experto hablaba y decía y generaba. ¿Qué pasó en esta primera sesión de codiseño 1? Y es que traté de eliminar la parte verbal a la no verbal, ¿sí? Y para darle esa voz de equilibrio a todos, y ahí empezar, porque la siguiente sesión decía, miren, todos hablaron esto, ya no estoy diciendo, es que usted habló de esto, no, todos hablamos de esto. Y con base a eso, el lenguaje común, las definiciones y términos, vuelvo a la palabra, era un espacio de indisciplina. Es decir, que el término, por ejemplo, de usabilidad, no estaba de la literatura, sino fue creado como un concepto de grupo, basados en los expertos y no expertos, y conformaron ese significado, el cual fue conduciéndose durante todo el proceso. Al final, lo que se confrontó fue ese significado versus el corpus teórico que se pueda generar, para pues tenerle, en este caso, una relación de literatura a ese concepto. Pero es el lenguaje común basados en esa disciplina. Pues yo creo que con eso, construcción, sí, para mí es una construcción de sentido colectivo completamente en ese proceso, en palabras de profesor Mancini, que se trató de generar en diferentes procesos un acto creativo, como desde la creación, para formular esas nuevas ideas colectivas, que para mí se convierte en eso, un acto creativo de ideas colectivas para el desarrollo de esto. Muchas gracias, doctor Gabriel. Muchas gracias, Cristian y doctor César. Vale, muy buenos días. Primero agradecer a la universidad por la invitación a ser parte de este tribunal. Quiero agradecer a Cristian y a su director por el trabajo. Y conozco el trabajo que Cristian ha venido realizando, porque ha participado en algunos eventos en los cuales hemos estado organizando o que hemos asistido. Entonces, bueno, conozco algunas cosas. Yo vengo más del área tecnológica, entonces voy a enfocar un poco más mis preguntas por ese lado. Quiero empezar con un par de comentarios coincidiendo con lo que decía el profesor Gabriel, y es que cuando uno trabaja de manera colectiva y colaborativa, un gran problema es lograr eso que se denomina el shared understanding, el entendimiento compartido. Y eso no es una tarea fácil, no es una tarea fácil porque, tal como lo decía el profesor Gabriel, cada uno puede tener un entendimiento diferente de un concepto, y si eso no se tiene claro, el proceso no funciona. Entonces, para que se considere, porque creo que es un aspecto que se debe valorar de manera muy fuerte. Segundo es el tema, nuevamente, como decía el profesor Gabriel, con el tema de los stakeholders. Yo iría un poco más allá, que lastimosamente cuando uno trabaja en la parte de diseño, en general, diseño de tecnología o cualquier cosa, interactúa
realmente es con los stakeholders directos, con los que van a hacer uso de la aplicación, o del producto, o del servicio que vamos a diseñar. Pero ¿qué pasa con los stakeholders indirectos? Los que de una u otra forma, por el uso de la aplicación, no necesariamente van a ser los usuarios de la aplicación o diseño que desarrollemos o desarrollo, pero que por el uso de ese sistema se puedan ver afectados. Y eso tiene una connotación muy fuerte en el proceso de diseño. Entonces, yendo a ese lado, ya son comentarios, que también pueden ser preguntas, que ya las puedes mencionar algo, Cristian. Es primero en la parte del proceso como tal. Tú hablas de un proceso de coexploración, un diseño participativo, pero como tú lo has mencionado, o sea, y colocar a un grupo de personas en torno a una tarea común no garantiza que la gente vaya a participar. ¿Cómo hacer para que se logre esa participación de manera efectiva? ¿Y cuál fue la estrategia pedagógica para lograr una participación efectiva de los implicados como tal, por un lado? Segundo, ¿de qué forma se puede valorar, se puede medir? Tú mencionabas en la hipótesis que el trabajar de esta manera podría hacer que uno mejorara en la toma de decisiones. ¿Cómo evalúas eso? ¿Cómo evalúas que realmente se mejoró en la toma de decisiones? No que se tomó una decisión, porque al final se toman decisiones, pero que realmente la toma de decisiones fue mejor. Entonces, evaluar eso. Y tercero, hay un componente dentro de la parte de metodologías de diseño que extrañé y que no están, y que creo que son fundamentales, porque todos estos procesos, codiseño, diseño participativo, diseño centrado en el usuario, diseño centrado en las personas, etcétera, 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 se basan en el tema claro, obviamente, del ser humano. Pero hay un componente fundamental que es el componente de la ética, el componente del diseño y de la perspectiva de valores humanos. Extrañé que en el documento y en la presentación no se hiciera alusión a ese componente, dado que ya existen modelos como USD, Value Sensitive Design, diseño sensible a valores. Y de ese punto de vista, cómo el componente que tú tienes, o el modelo o la propuesta metodológica que tú planteas, podría empezar a incluir estos componentes, porque tal como tú lo dices, es en las etapas, en la etapa de prediseño, que es una etapa fundamental para poder considerar esos elementos. Y como una pregunta adicional, es ¿cuál tú crees que es el mayor aporte investigativo que has podido realizar con el trabajo que has hecho? Y si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo, ¿qué cambiarías del modelo? Eso, Cristian. César, pues muchas gracias. De igual forma, por sus aportes en el documento, la escritura, me permitió describir profundamente la contribución que tenía en la cabeza, tenerla concretamente. Creo que fue esos lineamientos metodológicos que dan evidencia de esta actividad, este espacio de codiseño, una actividad. Y también agradezco mucho el acompañamiento. Pues, tuve el placer de que usted fuera tribuna mía en España, sin conocernos, que fue allá donde nos conocimos, y las apreciaciones que usted me dio acerca del proyecto. Creo que ha servido bastante durante todo el proceso. Para abordar un poco las preguntas y comentarios, la parte de ideas compartidas se está trabajando muy fuerte, muy fuerte. Hay un concepto que hace muchos años está en inglés, que es el yo por qué no puedo trabajar con otra disciplina, porque no la entiendo. Y eso uno hace una barrera de investigación. Sin embargo, yo estoy tratando con estos proyectos y posteriormente a que esas barreras traten de mitigarse y compartir con otras disciplinas
y mirar cómo podemos encontrar esas ideas compartidas. Entonces me parece que el proyecto aporta mucho a eso, en la formatos, cómo se incentivan mediante los artefactos mediadores que se proponen en la esta, cómo se diseña y eso va a basarse en el concepto, en el contexto. Y aquí va a estar orientado a lo que usted mencionaba, que lo vi acá, con el stakeholder. Yo tengo que mencionar hacia ellos, debe estar diseñado bajo un contexto específico. ¿Por qué? Porque si yo lo contexto para el resto de los expertos, pues él no me va a hablar y yo necesito que él me hable. Entonces siempre debo estar enfocado a eso. Que la participación es efectiva o no efectiva y cómo se realizó. Y un poco la respuesta que hice al doctor Gabriel, y es que inicialmente, cuando se conoció el grupo, esa reunión de contacto para abordar la problemática, él siempre estaba callado, no mencionaba muchas cosas, pero él desde la parte textual, escrita, decía muchas cosas y tenía una buena competencia a partir de eso. Entonces, reconociendo algunas capacidades, ¿cierto? Y limitaciones que tenía la persona, se propuso ese primer nivel de actividad. Con ello, él pudo esbozar y participar de sus ideas. Y también me parece interesante autoobservando para poder identificar cómo podría mejorar en sí mismo. Entonces fueron cosas muy interesantes que se generaron, en este caso como en este corte directo del proceso. A ver, yo creo que también los indirectos son muy importantes. Si se pueden vincular, pues que se vinculen al proceso. En este caso, podría decirle que sí existían indirectos y habían dos personas. Uno era la enfermera acompañante del proceso, hacía parte en las sesiones, no con voz realmente, pero sí hubo un acompañamiento en muchas situaciones para poder llegar a las reuniones, para poder establecer, bueno, era parte de él durante esos encuentros de codiseño. Y por otro lado estaba la familia, que también me pareció muy interesante el apoyo que tenía cuando vio que él estaba trabajando para él mismo. ¿Sí? Él estaba diseñando para él mismo. Y viendo eso, diciendo, pues, muy chévere, o sea, usted estudió algo que se está retribuyendo a sí mismo. Entonces, eso me parece muy interesante de esos hijos indirectos que hacen parte. Posiblemente no como el resultado, pero se hace parte de ese proceso. Hay que invitarlos. Yo invitaría es difícil porque estos procesos requieren un compromiso continuo. ¿Eh? Si no empieza a decaerse. Bueno, para la parte de toma de decisiones, pucha, es una pregunta muy difícil, pero voy a abordarla de la siguiente forma. No creo que, no puedo saber si una toma de decisión es la mejor o la más acertada, puesto que ellos van influyendo y van generando reflexiones a partir de esa decisión. Siempre, ¿sí? Buena o mala, no sé, pero la deben afrontar en el siguiente espacio. Así creo que van mejorando su comunicación y van afianzando la toma de decisión, creando, digamos, una pertinencia como grupo y no inicialmente trabajando por separado. Entonces creo que no podría definirse mejor, pero sí hay una decisión acertada como grupo, porque se ha debatido, no tanto debatido, sino se ha dialogado en todo el proceso en diferentes etapas. Y se ha dialogado mucho, en este caso en 4 estados, y cada uno de los 4 con sus respectivas actividades. Bueno, respecto a la parte del enfoque de valores humanos, la parte ética, pues gracias por traerlo a colación. Y es porque fue una de las partes que sí se tuvieron en cuenta, porque yo lo menciono en el artículo, quedó ahí porque aparece en la literatura, pero lo implemento como forma de evaluación. Pero en el proceso, o sea, no como tesis, ¿cierto? Sino el proceso de diseño final, ya obteniendo el resultado del propósito. Se escribieron 2 textos realmente orientados a la parte de sensitive value,
con dos métodos muy interesantes. Uno fue una entrevista semiestructurada a partir de eso, entendiendo cómo estos valores de seguridad, de experiencia, permitieron a la persona apropiar la tecnología. Y en un segundo lugar, se trabajó con una reflexión desde una parte de codiseño, que fue el último trabajo que se presentó en el Festival de la Imagen, dado que cómo se reflejaban estas reflexiones del trabajo en las personas, en este caso, en el grupo. Ellos, lo que se hizo fue realmente poner en cada una de las fases si se veían ahí o no, y por qué se veían. Y eso permitió decirle, hey, muy interesante esto, me reconozco en toda parte, y asimismo estoy haciendo mis aportes en toda parte. O sea, no es que trabajo aquí y después en otro lado, no. Entonces creo que si este trabajo no fue muy evidente, sí, reconozco en la presentación ni en la tesis, pero sí fue un resultado de valoración que quise tener yo posteriormente al trabajo. Y pues que hay dos textos que reconocen ese trabajo. Y pues quiero resaltar lo último. Hace 15 días estuve mostrando el trabajo desde la parte de Scientific Value en una invitación de la Universidad de Utrecht en Holanda, acompañado de un panel con la parte de la OMS. Y pues realmente estuve con personas muy fuertes en el tema. Yo sé que estoy muy fuerte en el tema, pero se está trabajando y creo que es forma también de reconocimiento y me parece importante dejarlo en este momento, que se debe trabajar en esa parte ética, en toda la parte del proceso de diseño. Y finalmente el aporte de investigación fue, pucha, claro, yo quiero claridad, y es que creo que el aporte es poder construir ese espacio con los lineamientos desde el diseño, como aporte del diseño que lo está dando. Dado que se puede trabajar desde proyectos en discapacidad, proyectos enfocados en discapacidad, proyectos desde ingeniería a la discapacidad. Entonces, me parece que es el gran aporte del proyecto. Y adicionalmente, estas sondas, cómo son trabajadas, ¿cierto? Y cómo son implementadas para que permitan estimular el diálogo y los aportes de las personas, incluyendo la persona usuaria dentro del proceso. Entonces, en esos dos órdenes de ideas, es el artefacto mediador como proceso práctico, empírico, y la formulación y caracterización que se generó de los espacios de codiseño establecido en los lineamientos. Esas serán mis respuestas, doctor. Gracias, Cristian. Muchas gracias al candidato y a los jurados. Contamos con 4 minutos más. ¿Quisieran hacer uso de estos 4 minutos o continuamos con la intervención del director? Continuamos. Sí, adelante. Bueno, continuamos con la intervención del director de la tesis, el doctor Juan Diego Gallego. Él cuenta con 10 minutos. Bueno, primero que todo, pues agradecerle a Cristian y felicitarlo por su disertación, un compromiso muy grande que ha adquirido no solamente con él, sino conmigo y con la universidad. Agradecer muchísimo al doctor Gabriel García, al doctor César Collazos por sus invaluables aportes. Gracias a sus comentarios hicimos unos ajustes interesantes y nos clarificamos un poco más. A veces iterar se convierte en que también cae uno en unos pequeños errores. Entonces, les agradezco muchísimo el espacio, y los anteriores en la lectura del documento. Como director, un abrazo extensivo a todo el equipo de trabajo que a él lo rodea. Bueno, como lo decía inicialmente, Cristian, cuando tomamos la temática, hablamos de una palabra que siempre me preocupa mucho cuando uno está dirigiendo proyectos de tesis, de maestría, de doctorado, y se llama la prospección. ¿Qué tan bueno es un tema
qué tan bueno se puede abordar ese mismo, y en los momentos en que él salga y se gradúe, qué tan temporal puede ser esta temática. Bueno, y el tema pues que siempre me ha interesado desde semillero y la investigación es el tema de lo social. Nosotros como diseñadores, ingenieros, y es ese compromiso que tenemos con la humanidad. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros a generar un aporte? Desde allí nace la primera pregunta, desde allí nace lo que pensamos hacer. Pensemos en lo social. Ahorita hablaba desde 1985 con Papanec, que hacía una crítica gigante con los productos poco usables, ¿sí? Y desde allá hasta nuestros días, ¿qué podemos hacer y cómo podemos empezar e iniciar en momentos tempranos dar soluciones? Ahorita en el discurso de Cristian, pues hablaba sobre el tema de diálogo de saberes, y muy afortunado lo que dice también el doctor Gabriel y el doctor Collazos, cuando dice, tenemos que entender la problemática, que todos entendamos una misma problemática. Cuando hablamos de multidisciplinariedad, pues estamos hablando, en este caso, médico, ingeniero, diseñador, todos tienen un pequeño chip diferente y tienen forma de dar diferentes soluciones. Entonces, ¿cómo lograr ser muy objetivos en un entendimiento de una problemática? Entonces, bueno, y entendiéndose muchas cosas que hoy estamos hablando hasta diseño sastre, diseño con diferentísimas audiencias, ¿sí? Podemos dar solución a una persona o una cantidad, en eso ya no va la calidad ni el diseño, es una solución a una persona, también está muy bien vista, ¿sí? Y los diferentes ruidos que existen cuando uno desarrolla o está buscando una solución. Bueno, eso es más o menos lo que se trabajó, unos puntos de encuentro de manera rigurosa. Obviamente esta pandemia nos hizo unos pequeños encauces, tuvo que encauzarnos porque pues la pandemia teníamos otros ejercicios con más audiencia, no se logró, ¿sí? Pero digamos que pudimos sortear todas las problemáticas que siempre tiene una actividad como estas. No, eso es agradecerle la paciencia a Cristian para conmigo. Esto es un trabajo mancomunado, un trabajo de 5 años, de mucha exigencia. Nos reuníamos todos los lunes, o la gran mayoría de lunes, a trabajar y a agradecerles a todos ustedes. Y bueno, acá estamos entregando un nuevo conocimiento con algunas limitaciones. Claro, estos tipos de investigaciones tienen siempre a mejorar, a hacer unos ajustes. Y bueno, ya Cristian, esta temática, el tema social, todo esto lo seguirá alimentando con sus próximos alumnos de pre y posgrado. Entonces, no era más, era sino agradecerles. Muchas gracias, profesor Juan Diego. Agradecemos al candidato, a los jurados, al director, a todos los que nos acompañan con su presencia, a todos los compañeros del doctorado. Y bueno, le doy la palabra al director del doctorado, el doctor Walter Castañeda. Bueno, muchas gracias, Lina, por haber estado atenta a la conducción de esta sesión. Y pues también a Cristian, quien a pesar pues de todos los inconvenientes hizo la presentación y nos permitió aprovechar pues este momento en el que nos congregamos. De paso, y pues para dar cierre a todos los que acompañaron a Cristian, e incluso permítame también mencionar que Cristian es uno de los más devotos seguidores de las defensas de tesis, siempre lo hemos tenido acá. Lo extrañaremos y esperamos pues verlo en el futuro. Saludos a todos, a Juanita, Whitman por acá menciona en el chat que esta es una forma muy rigurosa para construir colectivamente un problema de diseño. Gustavo Peña, a quien mencionábamos al inicio en la introducción, también lo felicita. Bueno, ahí podrán ustedes ver entonces los comentarios. Como se nos ha dilatado un poco la sesión,
nosotros continuaremos en sesión privada con los doctores Collazos y García y a todos los demás, y por supuesto el doctor Juan Diego Gallego y con Nancy. A todos los demás agradezco nuevamente por su presencia. Espero que el año entrante podamos realizar estas sesiones de manera presencial. Y un saludo, estén atentos por favor a nuestras redes para que continuemos con todas las otras actividades contando con su apoyo. Muchas gracias, hasta luego.